Los principios del IBUS, bueno, es un catéter que se inserta a través de una vía endovascular, normalmente por a través de la vena femoral o a la arteria femoral, si fuese un procedimiento arterial. Produce imágenes transversales en tiempo real y se utiliza para medir pues, diámetro luminal, área de la luz, grosor de la placa aterosclerótica, en caso estemos viendo arterias, y presencia o no de coágulos. Las indicaciones generales actuales son evaluación de estrecheces o estenosis dentro de los vasos, como también como para guía para la colocación precisa de stents, confirmación además de resultados de angioplastia o colocaciones de stents, medir precisamente el diámetro del vaso, que creo que es una de las características que más importantes son en el ultrasonido intravascular, y también evaluar complicaciones como disecciones arteriales. Las ventajas que vemos del IBUS sobre la angiografía o la flebografía es que nos dan mayor precisión en la evaluación de la morfología de la lesión, nos ayudan a detectar placas que puedan ser excéntricas o calcificadas que no son visibles con el contraste adentro del lumen arterial, también que no depende del uso de medios de contraste iodado, y yo creo que esto es lo más importante, mejora la planificación y los resultados del tratamiento endovascular. Entonces, ¿cuál es el uso del IBUS en las lesiones ilíacas venosas no trombóticas? Bueno, se utiliza como guía para la selección del tipo y el tamaño del stent y evita la subestimación de la lesión. En las lesiones trombóticas, pues se evalúa la extensión y localización del coágulo, o sea, la carga trombótica, ayuda a decidir si se requiere trombolisis, trombectomía o stent directo y permite verificar el resultado posterior al tratamiento. ¿Qué es el IBUS entonces? ¿Cómo lo vemos en la práctica? Pues ahí se observa, que es lo que tengo yo en la punta del dedo, es este, ¿no? Este es el ultrasonido, es el transductor del ultrasonido intravascular, esta es la máquina donde vamos a ver las imágenes. El caso número 1 lo hicimos en el año 2021, en una paciente femenina de 51 años, que voy a enseñar a continuación. Esta paciente vino después de una cirugía correctiva de juanetes, 7 meses antes de llegar con nosotros. Pero un mes después de haber sido esa cirugía, presenta una trombosis venosa profunda femoropoplitea. La paciente es hondureña, vivía en Honduras, y entonces acudió a su hospital más cercano, que quedaba a 3 horas de su localidad, y fue evaluada por un angiólogo y cirujano vascular hondureño. Y él le realizó una tromboaspiración y una ferroinilisis urgente, cuyas imágenes vamos a ver a continuación que pudimos obtener. Pero no le pudo colocar un stent dentro de la vena ilíaca porque no contaban con ese dispositivo allá en Honduras. La paciente, después de ese procedimiento, utilizó media compresión 20-30, que ya es una compresión bastante fuerte, pero a pesar del uso de la compresión, tenía edema a la extremidad al final del día y presentaba pesadez de 7/10 puntos y dolor de 5/10 puntos. También el colega lo había dejado anticoagulada a dosis plenas y le había asociado un venotónico. Estas son imágenes reales de la paciente. La pierna izquierda es la que está hematizada, ahí está la herida de la cicatriz de la cirugía correctiva de juanetes, vemos cómo está toda la congestión venosa en el pie. Le hicieron un Doppler diagnóstico en Honduras, donde reportaban, incluso el radiólogo puso ahí flegmasia cerulea dolens de miembro inferior izquierdo, un poquito agresivo con su diagnóstico, pero bueno, se veía ahí que había una trombosis de la vena poplitea femoral hasta la ilíaca externa. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces en este caso? En este caso lo que estamos viendo es un paciente que en su eje venoso ilíaco izquierdo tiene un trombo que podría o no estar asociado a una estrechez en este punto, en el origen de la confluencia ilíaca venosa del lado izquierdo, por compresión de la arteria ilíaca derecha, ilíaca común derecha. Esto sería la sospecha, ¿no?, que está teniendo el paciente en este momento que acude a la clínica. Entonces, estas son imágenes de Honduras, en la cual se observa que el colega hace esta recanalización de la vena femoral, obteniendo esta imagen que va a ir mejorando conforme pasa el tiempo. Aquí estamos a nivel ilíaco. Les aclaro que estamos viendo el lado derecho porque la paciente está en decúbito prono, ¿sí?, aunque la pierna es la pierna izquierda, o sea, aquí esta es el eje ilíaco izquierdo.
Esto logra el colega abrir en esa ocasión. ...24 horas después de la fibrinolisis ya tenemos esta imagen de la vena femoral ya bastante abierta, ya sin esa carga trombótica. Vamos a ver imágenes comparativas después. A nivel de la vena ilíaca, eje ilíaco, perdón, el ilíaco externo, femoral ilíaco, ya es un poquito menos de carga trombótica. Y estas son las imágenes que durante el procedimiento se van obteniendo, ¿no? Esto es en el momento del diagnóstico, durante el procedimiento y 24 horas después de haberle hecho fibrinolisis. Lo mismo para el eje ilíaco. Ya podemos observar que ahí a nivel de la ilíaca común, pues debe haber un problema, ¿no? Pero así quedó, por lo que les decía, que ellos no contaban con un stent ilíaco para colocar. Entonces, le hacen una tomografía de la cual no logramos obtener las imágenes completas, solo nos mandan esta figura acá, indicando que este es una medición de la ilíaca contralateral, de la ilíaca común derecha. No hay más imágenes, ¿verdad? Aquí sí, ni doctor Guevara ni nos mandaron el video de la pantalla, pues. Entonces, la paciente se presenta ya en junio, como les decía, 7 meses después de haber presentado ese procedimiento, se presenta a la clínica con edema de la extremidad izquierda. Este edema yo sé que no es significativo tal vez en este momento, pero son las 9:30 de la mañana, cuando se le ve en la consulta y se hace esta imagen. Entonces hacemos varios scores de gravedad para ver qué tan sintomática está la paciente y si amerita que nosotros hagamos algo más. Y le hacemos 3 diferentes escalas, un puntaje de gravedad clínica venosa revisada que da 13 puntos, la escala Villalta de 12 puntos y el cuestionario de calidad de vida que nos da 12 puntos. Entonces esto indica sí, la paciente sí le afecta su calidad de vida, se siente mal, ¿verdad? Entonces le hablamos de cuáles podrían ser las alternativas para ver si podemos ayudar. Primero diagnosticar a ver si había quedado un compromiso en la vena ilíaca izquierda que no se había logrado resolver, que en apariencia parecía, ¿no? Por lo que nos envían los colegas de Honduras, y en base a eso decidir si podíamos tratarlo. Entonces a esta paciente se le habló, bueno, podemos hacer un diagnóstico, ver cuál es el problema en la vena ilíaca, si lo encontramos podríamos colocar un stent ilíaco y pues fíjese que contamos con el IBUS que recientemente lo han traído a Guatemala, entonces podríamos también utilizarlo para tener unas medidas más exactas del dispositivo que teníamos que colocar. Y la paciente pues accedió a hacer todo eso. Entonces, esta es ya el diagnóstico aquí en Guatemala, esta es la vena femoral, bastante limpia. Ya es llegando a ingle, ¿verdad? Un poquito la vena ilíaca externa, y esto ya es vena ilíaca externa, y vemos que aquí hay un shunt izquierdo-derecho, no se observa la vena ilíaca común en este segmento, se observa acá, la del otro lado, ¿verdad? Por este shunt que se hace, con lo cual decimos, bueno, ok, aquí hay un problema, la vena ilíaca común izquierda no está recanalizada. Procedemos entonces a hacer un diagnóstico un poquito ya más cercano, ¿no? Vemos ahí claramente el shunt izquierda-derecha, y aquí ya lo tenemos recanalizado por un catéter, ya estamos en vena cava inferior y confirmando pues que sí estamos dentro del lumen de vena cava inferior. Se hacen las respectivas angioplastías, unas predilataciones con un balón mucho menor que el preveíble que podía tener, comparando con la ilíaca contralateral que medía aproximadamente 12 milímetros. Nosotros metimos aquí un balón de 10 milímetros, vemos aquí la gran estrechez que se produce, la gran muesca que se produce con el balón, que se sigue confirmando en las siguientes imágenes conforme vamos inflando el balón, y esa área correspondía precisamente al área de donde la arteria ilíaca común derecha comprime a la vena ilíaca común izquierda, lo que se conocía anteriormente como síndrome May-Turner. Aquí está el balón ya completamente dilatado. Y entonces ahí es donde ya introducimos el IBUS, habiendo ya predilatado el segmento en cuestión, y estas ya son imágenes del IBUS. Aquí yo creo que tal vez no se ve por el efecto de la luz, digamos el IBUS está pasando adentro de la vena,
El segmento oscuro corresponde al área de la vena que está permeable. Desde este lado estamos viendo cómo el IBUS va bajando, poco a poco, apenas se visualiza el catéter que va saliendo de ahí, ¿no? Y estas corresponde a las imágenes que estamos obteniendo. En el siguiente caso vamos a tener una imagen que creo que se va a ver aún más clara. En base a estos resultados se obtiene esta imagen y se analiza cuánto es el área realmente de la estrechez de la vena, que nos da aproximadamente 11.65 milímetros de diámetro, y por eso se decidió entonces implantar un stent de 14 milímetros de diámetro, aumentando un 10% lo previsible, ¿no? Vemos ahí el despliegue del stent de este lado. Vemos cómo el stent autoexpandible no se expande completamente por la estenosis que aún hay residual ahí después de la predilatación. Entonces procedemos a ya ampliar el lumen del vaso con un balón de 14 para llegar a ese diámetro de 14 milímetros que nos da el stent. Ahí ya se ve el stent más expandido aproximadamente a nivel de la ilíaca común, un poquito aquí la ilíaca externa ya la estamos angioplasteando ya con el stent puesto hasta el diámetro que nos permite, y entonces obtenemos esta imagen final donde ya recuperamos todo el eje ilíaco, se perdió el shunt derecho e izquierdo que veíamos antes, ¿verdad? Y la vena acaba sin ningún problema en este sitio. Ahí tenemos la imagen del antes, ¿no? Con la oclusión de la vena ilíaca, prácticamente oclusión, apenas ahí se veía un canalito de la vena ilíaca común, y ahora ya con el stent implantado. 2 años, estas son imágenes posoperatorias 2 años después, donde la pierna pues conserva aún un diámetro ya más aceptable, pero más que el diámetro, es lo que ella refería. Esta paciente lleva 4 años en seguimiento con nosotros, está sin pesadez, sin dolor, sin edema. El ecodoppler venoso que se lo hacemos nosotros, y eso es muy importante que lo entendamos, que como especialistas nosotros los angiólogos y cirujanos vasculares hacemos nuestros propios Doppler para tener y decidir bien las cosas, ¿no? No nos vamos a fiar de alguien más cuando nosotros tenemos ese entrenamiento para hacerlo. Y entonces en ese ecodoppler que se le haga, pues no se ve ninguna trombosis, ya lo veíamos que no había ninguna trombosis, pero lo aclaramos, no hay ninguna trombosis, y interesante es que tampoco hay ningún reflujo patológico evidenciable en estos 4 años que lleva la paciente. Se le vuelve, cada vez que viene se le hace un cuestionario de calidad de vida, y tras estos 4 años, ahorita solo refiere 1 punto, cuando preoperatoriamente refería a 12 puntos. Y ese 1 punto es que a veces, no todos los días, tiene un poquito de pesadez en la pantorrilla al final del día. Y le digo yo, bueno, de 1 a 10, ¿cuánto es la pesadez? Un 3, doctor. Entonces, realmente satisfactorio desde el punto de vista no solo imagenológico, sino que la paciente se sintió bien. Yo no les voy a retar los 4 casos aquí directamente en aras del tiempo, que sabemos que todos estamos cansados. Vamos a hablar del segundo caso, que esto fue en el año 2024. Paciente de 50 años que radica en Estados Unidos y está de vacaciones aquí en Guatemala. Se va a hacer alguna actividad deportiva ahí por la antigua Guatemala y se fractura el hueso patelar de la rodilla. Entonces es intervenido acá, le hacen una cirugía patelar, y 1 mes después de estar acá, porque no lo dejaron que se regresara inmediatamente, pues presenta un edema súbito de la pierna, que este es el día que lo metemos a sala de operaciones. Está aquí el edema súbito, también pierna izquierda, ahí está en decúbito prono. Se confirma con un Doppler que tiene una trombosis venosa iliofemoropoplitea al miembro inferior izquierdo. El paciente me pregunta a mí, doctor, mire, podemos hacer algo más que solo anticoagulantes. Las guías no dicen que debamos estar abriendo nivel femoropopliteo, de momento consideran ellos que deberíamos estar hablando ilíacas, ¿no? Le hacemos una angiotomografía para ver, una angiotomografía que no la tengo acá, pero en la cual vemos que hay un trombo incluso en vena cava inferior, y esta es la imagen que obtenemos, esto ya dentro de sala de operaciones. Mira el gran trombo que se está extendiendo desde la ilíaca izquierda hacia la vena cava inferior. En ese mismo acto de una vez se le pone un filtro de vena cava para poder hacer el procedimiento donde vamos a intentar
pues limpiar todo ese trombo que tiene, no solo ahí arriba, sino más abajo, que van a ver a continuación. Entonces ahí está el despliegue del filtro de vena cava que se ve ahí. Y estas son las imágenes ya intraoperatorias del momento. Vena femoral con bastante trombo, muchas colaterales, ¿verdad? Porque no puede pasar el flujo a través del sitio normal, que sería ilíacas para arriba. Un poquito más arriba, bueno, ahí metemos ya el aparato de tromboaspiración. El único que contamos aquí en Guatemala es un dispositivo que se llama Penumbra, que lo van a ver un poquito más adelante. Ya este es el resultado que obtenemos inmediato de esa tromboaspiración. Esto es el dispositivo Penumbra. Este es un catéter que está metido aquí a nivel posterior de la rodilla, un introductor vascular. Este es el catéter de dispositivo Penumbra, que lo van a ver ahorita, está conectado, ahí va el tubo. Y aunque no se trata esta charla de hablar de este dispositivo, es para que ustedes visualicen cómo trabajamos todo lo que es endovascular. Ya vieron varios casos de cirugía abierta, bueno, esto es endovascular. Ahí el flujo de sangre empezó a correr porque ya chupó parte del trombo, y ese trombo va a caer a un reservorio aquí, como que fuera un aspirador quirúrgico. Y entonces eso lo seguimos haciendo en toda la estructura, tanto femoral, ilíaca, ahí vamos subiendo más. Secuencialmente, de aquí a la izquierda para la derecha, vamos abriendo cada vez más. Aquí estamos ya cerca de la vena ilíaca común izquierda. Y esto ya es lo final, digamos, de ese primer día que se hizo la tromboaspiración. Vemos el gran trombo aquí a nivel de la vena cava inferior. Ahí se ve el filtro, ¿verdad? Ahí están viendo ustedes toda la parte ilíaca. Ilíaca, vena cava inferior. Entonces, no se trata tampoco de estar succionando todo el trombo que uno quiera, porque además se va a ir sangre normal del paciente, lo podemos desangrar. Frenamos la intervención y le dejamos una fibrinolisis catéter dirigida durante 24 horas. Esto es lo que sacamos. Ahí se ve el tubo, miren, lleno de coágulos, de trombos, ¿verdad? Todo lo oscurito. Algunos de los coágulos que se sacaron, que en una gasa, digamos, que se pusieron, pequeños, trombo que sale del introductor colocado. Esto fue lo que finalmente sacamos en esa ocasión. Vamos, aquí hay 4 centímetros para poder identificar, hay bastante trombo. Y eso que como ustedes pudieron observar, no sacamos todo, ¿verdad? Esto les diría es lo que había en el eje femoral y en el eje ilíaco, ¿verdad? Sin sacar nada de vena cava inferior, porque muy arriesgado, aunque tuviésemos filtro, estar rascando ahí la vena cava inferior a ver a qué hora se soltaba el resto del trombo y tapaba completamente el filtro. Entonces, esto ya es imágenes del segundo, digamos a las 24 horas de hacerle fibrinolisis, tenemos esa imagen de vena cava inferior, todavía hay trombo en vena cava inferior, el catéter de fibrinolisis se dejó metido acá. Lamentablemente aquí en Guatemala no hay, no sé colegas si ustedes han podido conseguir un catéter de fibrinolisis. Los catéteres de fibrinolisis pueden tener entre 15 a 20 centímetros de largo, donde van a tener hoyitos a través de los cuales va a salir el medicamento, pero aquí no hay. Entonces esto ya es forma chapina, cortamos un pigtail que tiene algunos hoyitos, pero apenas nos da como 2 centímetros o 3 de largo. Entonces esto hay que estar moviendo el catéter, bajándolo cada vez para ir logrando que el medicamento vaya haciendo dilución de ese trombo, ¿no? Esto ya es a las 48 horas. Miren cómo la vena cava inferior ya no tiene esa imagen de ocupación. La vena ilíaca sí que todavía tiene trombo residual por acá, pero les comento, o sea, las primeras 24 horas el catéter estuvo aquí, pegado a la vena cava inferior. Entonces el segmento ilíaco realmente no se estaba limpiando, por así decirlo. Ese es el control a las 48 horas del segmento femoral, un poquito más arriba, ¿no? Femoral común, ilíaca externa, acá, todavía hay trombo ahí. Y ya casi llegando al segmento de la vena cava inferior, ¿no? Se le deja 24 horas más el catéter de fibrinolisis, y con esto ya llegamos a 72 horas de fibrinolisis, y esta es la imagen que obtenemos sin trombo ya de la vena cava inferior. Aquí con todo esto pues parecía estenosado, ¿verdad? Como si aquí tuviese un compromiso por compresión por la arteria ilíaca común derecha.
Y no tengo la otra imagen de esta, pero este, digamos, fue el resultado final, porque después de esta situación se le hizo una angioplastía acá para lograr abrir un poquito más el lumen. Esto se dialogó con el paciente, se le explicó, mira, aquí nosotros en Guatemala contamos con un determinado stock, que es muy poquito, solo teníamos 2 stents venosos dedicados en ese momento, y si no tenemos stent para ponerle, no se lo ponemos. Y él dice, de acuerdo, porque yo soy de Estados Unidos, yo cualquier cosa, doctor, si aquí no se puede tratar todo, me regreso, ¿verdad? Y entonces se hizo lo que se pudo acá. Entonces después de la angioplastía venosa de la vena ilíaca, utilizamos el ultrasonido intravascular nuevamente. Aquí se ve la sonda, que se ve más claramente acá, la sonda, y esto es la vena cava inferior. Aquí ya nos metimos en vena ilíaca, está estrecho, voy a parar aquí un poquito. Entonces, si ustedes se observan, aquí estamos en la vena cava inferior, se ve bastante claro la oscuridad, ¿no? Lo hipoecogénico que se observa. La vena cava inferior prácticamente se ve sin trombo, y conforme vamos bajando nos vamos metiendo a la vena ilíaca. Ahorita estamos en la vena ilíaca, por eso es que prácticamente no se ve algo negro alrededor del punto central que ustedes observan ahí, porque la vena ilíaca prácticamente no tiene lumen. Entonces, avanzando un poquito más, y ustedes lo pueden ver correlacionado a nivel anatómico, cómo ha bajado el dispositivo del IBUS en el lado derecho de la pantalla. Ahí estaríamos ya entrando un poquito más hacia vena ilíaca común, un poco más distal, y ya vemos un poco más de luz, porque en estas imágenes va a ser mejor. Aquí todo lo oscuro es vena cava inferior. Hacemos una rotación solo para intentar graficar. Aquí está la aorta, aquí ya estamos metidos en vena ilíaca, por eso no se ve nada oscuro alrededor del punto central, se empieza a visualizar algo oscuro, al mismo tiempo se empieza a ver coágulo, coágulo residual que todavía hay dentro de la vena, y ya esto ya es vena ilíaca externa prácticamente, ahí se bifurcó. Y terminamos con un lumen bastante más reducido, ¿no? Pero a la vez estamos haciendo ya después, posteriormente, las mediciones. La vena cava inferior, por ejemplo, medía 2.48 centímetros de diámetro, y así posteriormente vamos midiendo todo el resto. Esto se hizo porque teníamos el dispositivo, y esto se envió a Estados Unidos también para que ellos lo tomaran en cuenta, a ver ellos si lo querían usar, pero se les midió todo para que ellos ya tuvieran una decisión. Nosotros aquí lamentablemente, como les decía, esto es left common iliac vein, la vena ilíaca común izquierda, apenas, esto ya es un poquito caudal a la estenosis, y miren el diámetro que nos da es de 1.4, o sea 14 milímetros de diámetro. Nosotros en ese momento solo contábamos con un dispositivo de 16 milímetros, perdón, no 16, de 18 milímetros de diámetro, era demasiado grande para meter acá. Como dice el doctor Juan Manuel, lo primero es no dañar, así que se decidió que no íbamos a meter un dispositivo más grande de lo que se necesitaba, y además el paciente tenía las posibilidades de viajar a su región, a Estados Unidos, y que lo trataran adecuadamente. A pesar de eso, esto es el preoperatorio, ¿no? Con el muslo bastante edematizado. Esto es el después, el muslo está ya más desematizado, la pierna también, y pues con esto el paciente ya se retiró a su país. No, como les digo, no se pudo concretar acá lo que se hizo, con todo y stent en este caso. Y las conclusiones, pues que el IBUS mejora la precisión diagnóstica, lo vimos aquí en este caso, en estos dos casos. En el primero logramos determinar el diámetro que podíamos usar de stent, en el segundo dijimos, no, este stent es muy grande el que tenemos aquí en Guatemala, no le vamos a hacer daño, pero eso lo pudimos hacer porque teníamos el ultrasonido intravascular, ¿no? En incisiones ilíacas que sean trombóticas y no trombóticas, guía la toma de decisiones. La Sociedad Americana de Cirugía Vascular hizo un pequeño consenso sin que dé una guía, pero eso es del año 2020, donde sugiere que usemos el ultrasonido intravascular para medir la vena, y la Sociedad Europea lo hizo en el 2022 en sus guías con una clase 2B,
donde sugiere que se debería tomar en cuenta el uso del ultrasonido, ¿verdad? Y como decía, su uso se está consolidando como estándar en procedimientos complejos a nivel mundial. Muchas gracias por su atención.